Buenos días. Comenzamos con la sesión clínica. Me han pedido a las ponentes empezar ya, ¿vale? Para no retrasarnos más. Bueno, el título de la sesión es ¿Conoces el PROA de tu hospital? Y lo van a presentar 4 ponentes que forman parte del equipo PROA, como así se hacen llamar. Y nos van a contar un poco en qué consiste, aunque tuvimos hace poco una sesión sobre el PROA, pues nuevos objetivos y un poco funcionamiento del PROA de nuestro hospital. Así que empezamos ya. Bueno, buenos días a todos. Soy Alicia Lázaro, una de las componentes del equipo PROA. Y bueno, como ha comentado, el objetivo que pretendemos con esta sesión es que nos pongáis cara a las personas que participamos en el grupo, presentaros a todo el equipo, cuáles son las funciones que estamos realizando en la actualidad y a lo largo de todo el 2024. Además, presentaros en primicia los datos que tenemos de estos primeros 7 meses de trabajo. Y bueno, para nosotros lo más importante es concienciar a todos los que trabajamos en el hospital del papel que tenemos tan importante para controlar la grave situación que vivimos en el entorno del mundo antimicrobiano. Para ello sí que hemos querido importante destacar algunas noticias que han aparecido a lo largo de este año en diferentes medios. Y bueno, yo creo que reflejan la situación actual que vivimos con respecto a los antimicrobianos y a las bacterias. Las bacterias multiresistentes ya actualmente matan 20 veces más que los accidentes de tráfico en España. Se ve que de aquí al 2050 la resistencia a antimicrobianos va a ser una de las responsables de 10 millones de muertes en España. Ahora mismo está en el top 10 de causas de muerte en España a nivel mundial, y sí que se espera que si de aquí al 2050 no conseguimos los objetivos propuestos, pues se va a situar dentro de las 5 primeras causas de muerte. Y de hecho, bueno, pues ya diferentes medios alertan de que las superbacterias matan más personas que el SIDA, la malaria y algunos cánceres. ¿Cuáles son los patógenos que son los responsables del mayor número de muertes en Europa? Bueno, pues existe este estudio publicado en el año 2022 y es el mayor estudio realizado en diferentes países europeos, y en este se recoge que los patógenos que son responsables de casi medio millón de muertes en Europa son, por orden de importancia, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae y Acinetobacter baumannii. ¿Vale? Por lo tanto, son las bacterias más críticas y con las que tenemos que trabajar de un modo óptimo. ¿Cuál es la situación en Guadalajara? Bueno, pues en Guadalajara no estamos mejor que en el resto de España o en el resto de Europa. Así, datos que nos ha pasado Servicios Centrales del SESCAN nos habla que en los últimos 10 años existe un aumento de infecciones por microorganismos multiresistentes. En el año 2021 teníamos un 11,7% de enterobacterias productoras de BLE. Existe un aumento progresivo de enterobacterias productoras de carbapenemasas con respecto al 2011. Existen cada vez más bacterias que son más resistentes a los carbapenemes, y principalmente en Guadalajara las tenemos en los servicios de medicina interna, geriatría, oncología, cirugía y urología. El porcentaje en el 2021 que teníamos de Staphylococcus aureus meticilin resistente era elevado, 25,3%, y principalmente en servicios de geriatría y cirugía. Y como luego nos comentarán las compañeras de microbiología, pues en los últimos 5 años sí que ya se han detectado varios brotes de Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Por lo tanto, sí que creemos que la resistencia antimicrobianos, bueno, no lo creemos, esto ya viene dado por la Organización Mundial de la Salud, que la resistencia a antimicrobianos es una de las mayores amenazas que tenemos de salud a nivel mundial, y por lo tanto mejorar el uso de antimicrobianos es una prioridad asistencial y en el que todos los profesionales sanitarios tenemos una parte muy importante para trabajar. Esto se ha quedado atascado. Se me ha quedado atascado. Últimamente me pasa esto, no sé por qué. Pues ni idea.
No sé qué pasa. Se ha quedado totalmente. Mira, Javier, hay un informático aquí. ¿En qué momento esta fase con frecuencia? Vale. Bueno, es por ello que desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y bueno, en consonancia con el resto de países europeos, desde el año 2014 se desarrolló la importancia de un plan estratégico para reducir el riesgo de infección y de diseminación de resistencias antimicrobianas, ¿no? Y de ahí una de las líneas estratégicas de estos planes nacionales son la consolidación de los programas PROA. El PROA, bueno, pues son las siglas de Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos, que lo que busca es mejorar las respuestas clínicas optimizando el uso de antimicrobianos. Esta optimización se basa en la elección adecuada del antimicrobiano, la dosis, la vía y la duración del tratamiento antibiótico. Como he comentado, bueno, pues el PROA somos una línea estratégica del Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana. El primer plan se creó en el año 2014 y se han ido actualizando, y además en Castilla-La Mancha se han ido desarrollando también varios planes regionales frente a la resistencia a antibióticos, y se recoge también el PROA como un plan estratégico fundamental. Las líneas estratégicas que tienen tanto el Plan Nacional como el manchego son estas 6 que veis aquí, y el PROA estaríamos dentro de la línea 2 y la línea 5, de control de consumo y resistencias a antibióticos y la formación. ¿Qué son los PROAs? Los PROAs, bueno, son iniciativas institucionales, ¿vale? No son iniciativas de un grupo de personas, sino son iniciativas institucionales que emanan de la Comisión de Infecciones, y por lo tanto dependemos tanto de la Comisión de Infecciones como de la Dirección Médica. Somos grupos de trabajo multidisciplinares que tenemos una función tanto asistencial como formativa, y los objetivos generales de cualquier PROA es optimizar la prescripción de antibióticos, garantizar resultados clínicos óptimos, minimizar los efectos adversos que se derivan del uso de antimicrobianos, incluidos el desarrollo de resistencias, y asegurar el uso de tratamientos coste-efectivos. Creemos importante diferenciar el PROA de lo que no es un PROA. Y bueno, un PROA no es una unidad o servicio de infecciosas, ya existe aquí un servicio de infecciosas que tiene objetivos diferentes, pero que debemos de trabajar de manera conjunta. Un PROA, como he comentado, no es individualista, somos un grupo de personas, un grupo multidisciplinar. El PROA no somos el clínico prescriptor del paciente, sino que el PROA lo que va a recomendar para optimizar el uso de la antibioterapia. No es impositivo, es de carácter voluntario, y todas las recomendaciones que el equipo PROA realizamos tienen carácter voluntario, y el clínico prescriptor es el que decide si hace caso o no hace caso. No es restrictivo, siempre vamos a priorizar el asesoramiento frente a la restricción, y no es un trabajo a demanda de un prescriptor. Como veréis, monitorizamos todos los antimicrobianos prescritos en el hospital. El esquema del PROA sería este que os hemos puesto en la diapositiva. Existe un núcleo central en cualquier PROA que está formado por expertos en enfermedades infecciosas, clínicos expertos en enfermedades infecciosas, miembros de farmacia hospitalaria y de microbiología clínica. Es fundamental que este núcleo central esté apoyado en profesionales clave que sean representantes tanto de área médica, quirúrgica, urgencias y críticos. Y por eso, como bueno, pues vamos a ver a lo largo de la presentación, para nosotros es muy importante irnos reuniendo con los diferentes servicios y bueno, pues conseguir el apoyo de estos profesionales clave. Y luego, bueno, pues por supuesto, servicios de apoyo como informática, medicina preventiva, el servicio de alergia, la unidad de monitorización farmacocinética de farmacia, enfermería, para conseguir un uso óptimo de los antimicrobianos. Y por supuesto, el PROA de hospital está muy relacionado con el PROA de atención primaria para conseguir objetivos comunes. A ver, es que... Bueno, aquí teníamos una foto, que no sé por qué ahora no se ha descargado. Una foto, ahora. Una foto del equipo PROA de Guadalajara, somos 9 personas. Y bueno, pues comentar que en la actualidad trabajamos desde el 3 de abril del 2023 este equipo, y está formado por Carmen Benito, a ver que me da rabia porque no se ha cargado bien, Carmen Benito de Medicina Intensiva, Marta Mozo, Mónica Liébana y Marina Pacheco de Medicina Interna, Carmen Jimeno, Elena Rodríguez y Sonia Solís de Microbiología, y Gema Casarrubios y yo de Farmacia Hospitalaria.
Bueno, pues la coordinación de este grupo en la actualidad la llevo yo y bueno, pues también comentar que estoy súper orgullosa de trabajar en el equipo del que trabajamos. Bueno, hemos querido poneros un pantallazo con los diferentes interfonos en los que nos podéis localizar, porque sí que en las sesiones que hemos empezado a tener con otros servicios nos han pedido los interfonos para localizarnos más fácilmente, aunque sí que intentamos que las recomendaciones que os damos poner un interfono para localizarnos. Bueno, pues aquí os dejamos el pantallazo de cuando necesitáis bueno, pues, un asesoramiento más clínico, esos son los interfonos, asesoramiento por parte de microbiología o asesoramiento por parte de farmacia. El PROA, como he comentado, tiene tanto funciones asistenciales como funciones docentes. Entre las funciones asistenciales, monitorizar la posología de todos los antimicrobianos y, bueno, pues recalcamos tanto la importancia de la dosis de carga, monitorizamos las dosis en insuficiencia renal o hepática, en obesidad y en aquellas situaciones que nos encontramos cada vez más frecuentemente, que son antibióticos que son sensibles con exposición incrementada, que luego también microbiología comentará algo. Es muy importante que el PROA dé a conocer los protocolos locales del manejo de las infecciones. Todos tenéis que conocer que a través de la intranet podéis acceder a todos los protocolos elaborados desde la Comisión de Infecciones y es muy importante, bueno, pues eso, que todos los conozcamos, que los apliquemos porque están basados en otras guías, en evidencia clínica y además están adaptados a la epidemiología local del centro. Es importante y para el PROA es una función muy importante informar de la importancia de dejar reflejado el uso de antimicrobianos en la historia clínica, porque bueno, pues hay veces que nos encontramos historias clínicas donde no aparece por ningún lado que el paciente está recibiendo antimicrobianos, ¿no? Y esto es fundamental. Uno de los objetivos fundamentales es disminuir la duración de la terapia antimicrobiana, siempre que esté justificado, porque bueno, se ha visto ya en los diferentes estudios que es el aspecto que más influye en el desarrollo de las resistencias. Tenemos una función de monitorizar y optimizar la utilización de carbapenemes, antisarno-glucopéptidos y nuevos antimicrobianos siguiendo directrices de los servicios de salud de Castilla-La Mancha. Monitorizamos resistencias de patógenos comunitarios y nosocomiales más relevantes y favorecemos el uso de los antimicrobianos vía oral frente a la intravenosa siempre que sea posible y en aquellos antimicrobianos que tienen una elevada biodisponibilidad. Además, el PROA tiene una función muy importante que es alinearse con los objetivos que tiene la Comisión Europea de aquí al 2030, teniendo como año de referencia el año 2019. La Comisión Europea nos ha puesto a España el objetivo de disminuir el 27% del consumo total de antibióticos en seres humanos, al menos un 65% de los antibióticos que se prescriban deben de proceder del grupo Access de antibióticos, que si no lo conocéis, luego os voy a hacer un pantallazo, y bueno, pues es una nueva clasificación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en una plataforma que se llama AWARE, donde clasifica a los antimicrobianos en diferentes grupos. Bueno, pues un elevado porcentaje deben de proceder del grupo Access. Y luego tenemos que disminuir la incidencia de las bacteriemias con 3 bacterias clave. Sería un 10% para SARS, un 10% para coli resistente a cefas de tercera generación y un 4% para Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes. Este es un pantallazo de la herramienta AWARE, que si no la conocéis, bueno, os animo a que os metáis en la página de la OMS. Divide a los antibióticos en 3 grupos. El grupo A, que es el grupo en el que bueno, pues, deben de estar la mayoría de las prescripciones porque son los antibióticos de primera o segunda línea y los que se deben seleccionar porque tienen un perfil de seguridad favorable y tienen un bajo potencial para desarrollar resistencias. El grupo intermedio sería el WAT, en el que bueno, pues son aquellos antimicrobianos que tienen mayor potencial de generar y seleccionar resistencias y por lo tanto bueno, pues su uso debería estar más limitado a indicaciones específicas. Y el grupo R es el grupo Reserve, en el que bueno, son de último recurso y se deben de seleccionar para aquellos patógenos multiresistentes. Os he facilitado el meteros en la herramienta y de todos los antimicrobianos disponibles en el hospital he hecho bueno, pues la selección que hace esta herramienta, ¿no? Por colores según lo tiene. Entonces, bueno, pues el verde serían los antimicrobianos que debemos de seleccionar en primera o segunda línea y luego destacar en rojo los que debemos de reservar para situaciones de multiresistencia.
Estos antimicrobianos generalmente están controlados todos por la Comisión de Infecciones y seguidos por el Grupo PROA, y ahora mismo el antimicrobiano que nos está dando más problema y que, bueno, pues cuando se constituya la Comisión de Infecciones es un problema que tenemos que atajar, es el uso del linezolid. Ya se comentará posteriormente que en este hospital hay un uso muy elevado del linezolid y, bueno, pues es uno de los mayores problemas que ahora mismo nos enfrentamos. ¿Cómo nos organizamos el PROA del hospital? Nosotros trabajamos y vemos el paciente que recibe tratamiento antimicrobiano desde el primer día que lo tiene prescrito hasta que se va de alta. Y esto es un poco el resumen del trabajo que hacemos de manera conjunta. Desde el primer día se revisa la posología de los antimicrobianos y se mira si puede ser optimizable teniendo en cuenta las situaciones particulares del paciente y de la infección. Se monitorizan los antimicrobianos de última generación desde el primer día, se hace un seguimiento de bacteriemias y se hace un seguimiento de antimicrobianos prescritos desde urgencias que se mantienen en el hospital. A partir del tercer día, debido a que ya se empiezan a tener datos de aislamiento de microorganismos en muestras representativas, pues se hace un asesoramiento del antimicrobiano prescrito, teniendo en cuenta bueno, pues esos datos microbiológicos, y se valora o bien la escalada del antimicrobiano o bien la desescalada. A partir del tercer día también nos podemos plantear pasar a hacer la terapia secuencial, es decir, pasar el antimicrobiano prescrito por vía intravenosa a vía oral, siempre y cuando, bueno, pues, la situación del paciente lo permita. A partir del séptimo día se hace una revisión de la duración de antimicrobianos, ¿vale? Porque, bueno, luego ya veremos que la mayoría de las infecciones se pueden tratar entre 5 y 7 días. Entonces, a partir de ese día se revisan los datos clínicos y analíticos del paciente, se revisan las guías locales, nacionales e internacionales y, bueno, se ve si es posible poder acortar el tratamiento. Y, bueno, pues de cara al alta sí que intentamos facilitar el tratamiento antimicrobiano al alta. Esto es un objetivo que hemos puesto recientemente porque en la reunión que tuvimos con el PROA de atención primaria nos comentaban que algunos pacientes, desde que se les daba de alta hasta que recibían su primera dosis de antimicrobiano, en algunos pueblos podían pasar un par de días. Por lo tanto, bueno, pues había pacientes que lo mismo esos 2 o 3 días de más que necesitaba antimicrobiano, pues llegaba tarde, ¿no? Entonces, el objetivo que nos hemos propuesto y que os animamos a todos a que hagáis es que si vuestro paciente se va de alta y necesita terminar el tratamiento antimicrobiano y le quedan 2 o 3 días, que nos lo solicitéis al servicio de farmacia para que ya con el alta se lleve el tratamiento a casa. Y, bueno, también recordar que el linezolid es de uso hospitalario y solo se puede conseguir en el hospital, que a veces también el paciente se le manda a farmacia de calle y hay una demora de la continuación de su tratamiento. Todo el trabajo del PROA está recogido en un documento marco, que la última actualización la hemos hecho el 1 de septiembre, siguiendo las directrices que nos ha dado los servicios centrales de Castilla-La Mancha. Y, bueno, tenemos la suerte, además que veo a Javier ahí, de contar, y somos el único hospital de Castilla-La Mancha que contamos con una base de datos propia, adaptada a nuestro trabajo el día a día y que nos hizo ya hace años el servicio de informática. Esta base de datos nos permite bueno, pues reflejar todo el trabajo que realizamos en el día a día, porque aunque vosotros veis intervenciones en Mambrino de lo que os proponemos, sí que todo lo reflejamos en esta base de datos porque nos permite luego sacar indicadores. Es verdad que es una base de datos que tenemos que actualizar porque de cuando se hizo a ahora los objetivos son diferentes, hay indicadores que hay que actualizar. Y, bueno, pues necesitamos también una reunión con urgencia con el servicio de informática para pulir más los indicadores que tenemos. En esta base de datos nos podemos meter cualquiera de las personas que trabajamos en el grupo PROA y la suerte es que nos podemos meter todas a la vez, trabajar de manera independiente, pero a la vez ver de manera conjunta lo que está haciendo otra compañera. Como he comentado, tenemos unas funciones también docentes, en el que, bueno, pues destacar que realizamos periódicamente reuniones o asesorías clínicas y formativas con los servicios prescriptores. Hemos empezado este año con el servicio de oncología y, bueno, estamos muy contentos. Luego veréis que tenemos en marcha algo importante con el servicio de oncología, pero la idea es continuar con el resto de los servicios y fundamentalmente nos vamos a reunir, nuestro objetivo es reunirnos próximamente con medicina interna, geriatría, cirugía y neumología. Impartir de forma periódica cursos de formación en el hospital. Os animo a todos los años se hace un curso organizado por la Comisión de Infecciones que está obligatorio, es obligatorio para residentes, se tratan las principales enfermedades infecciosas, se toca el PROA, pero, bueno, es altamente recomendable para todo el personal sanitario.
Diseñamos, bueno, uno de los objetivos que tenemos es diseñar planes de formación dirigidos a especialistas en formación y de hecho recientemente hemos tenido una reunión con la Comisión de Docencia y estamos trabajando en ello. Y participar en la elaboración de guías y protocolos relacionados con la patología infecciosa en colaboración con la Comisión de Infecciones. Bueno, pues todo el trabajo está reflejado en indicadores PROA y bueno, estos indicadores fundamentalmente son indicadores de actividad que luego van a comentar mis compañeras, indicadores de vigilancia tanto a nivel de consumo de antimicrobianos, de terapia secuencial, como de aquellos microorganismos multiresistentes. Y antes de dar paso a mis compañeras para que os cuenten bueno, pues, los datos de nuestro trabajo, sí que hemos querido, importante, dar unos consejos básicos para optimizar el uso de antimicrobianos. Comentar que la mayor efectividad antimicrobiana se obtiene en los 3 primeros días de tratamiento, por lo tanto esos 3 primeros días es fundamental seleccionar el antibiótico correcto y hacerlo a la dosis correcta. Un error bastante frecuente que vemos es la modificación de las dosis en fracaso renal agudo. Entonces, bueno, pues comentar que en todas las guías, PROA, guías de práctica clínica, no se recomienda reducir la dosis inicial o la dosis de carga de manera generalizada cuando existe un fracaso renal agudo. El motivo es que el aumento del volumen de distribución que se acompaña al fracaso renal agudo compensa el descenso de aclaramiento que se produce en las fases iniciales. Por lo tanto, las primeras 24-48 horas, como norma general, cuando existe un fracaso renal agudo, no se debería modificar la dosis. Luego, si el fracaso se mantiene, se debería de cuantificar el aclaramiento de creatinina con concentración en orina de 24 horas o bien con orina recogida en 4-8 horas. Y aquí os he dejado la fórmula que sería mejor para este tipo de pacientes. Además, pues, cuando existe un fracaso renal agudo, si se mantiene esas más de 48 horas, es importante saber si estamos ante un antibiótico tiempo dependiente, en el que es más recomendable reducir la dosis, concentración dependiente, que sería mejor prolongar el intervalo entre dosis, o bien si estamos prescribiendo antibióticos con estrecho margen terapéutico, alta toxicidad y en las que no medimos niveles. Y sería necesario en este caso sí que medir el aclaramiento de creatinina con orina 24 horas. ¿Qué pasa en el fracaso renal crónico? Bueno, pues todas las guías te dicen que la función renal se debe medir por MDRED o el CKD-PI y la recomendable es el CKD-PI. Igual, insistir en que la primera dosis, la dosis tanto de carga en aquellos antibióticos que lo necesiten o la dosis inicial debe ser plena. A partir ya de la segunda dosis, si el paciente presenta fracaso renal crónico, es cuando ya tenemos que modificar según su función renal. Hemos querido también destacar cuándo hay mayor evidencia de las perfusiones extendidas o prolongadas de beta-lactámicos, ¿no? Porque cada vez bueno, pues nos encontramos servicios que tienen más dudas o incluso a veces vienen prescritas ya perfusiones extendidas del servicio de urgencias. Pues ahora mismo es verdad que existe bastante controversia porque en algunos casos puede aumentar la toxicidad. Y desde luego donde sí que nos lo tenemos que plantear porque tiene un aval muy alto es en aquellas infecciones que están causadas por microorganismos gram negativos con elevados valores de CMI. Y bueno, fundamentalmente los que tienen mayor evidencia son pipertazo, la primera dosis se tiene que dar en 30 minutos y luego las siguientes dosis en perfusión extendida de 4 horas y Cefta, Cefepime y Meropenem, la primera dosis en 30 minutos y luego la perfusión extendida en 3 horas. También comentar que en general la dosificación de aminoglucósidos se recomiendan dosis elevadas en una única dosis diaria. Y bueno, pues aquí os he puesto las excepciones, ¿vale? Donde no es que esté contraindicado, pero la evidencia es menor, ¿vale? Pero bueno, os animo a eso, a intentar dosificar en una única dosis diaria porque sí que se consiguen mejores parámetros farmacocinéticos y menor toxicidad con este grupo de antibióticos. Donde hay menos evidencia, pues en niños, en embarazadas, en pacientes con inmunosupresores y en pacientes que tienen un aclaramiento de creatinina o muy bajo o muy alto, porque todavía ahí la evidencia bueno, pues es muy limitada. Y luego ya por último, bueno, pues consejos en la duración de la terapia antimicrobiana. Cada vez igual tenemos más datos que cuanto más corta sea la terapia es mejor de manera generalizada en mayor número de infecciones. De hecho, en todo lo que va saliendo publicado nos dicen que un elevado número de infecciones se pueden tratar con 5 o 7 días de tratamiento y de hecho la regla que nos recomiendan a todos es que a partir del 5.º día nos deberíamos de preguntar si en las siguientes 48 horas se puede hacer una suspensión del tratamiento antimicrobiano. Hay que desterrar la regla del 7, es decir, tratamientos de 7, 14, 21, 28 días de tratamiento y lo más importante es individualizar la duración del tratamiento.
según el paciente, viendo qué evidencias clínicas disponemos para poder acortar o no el tratamiento, ver la evolución clínica, la evolución analítica y la evolución radiológica, y también conocer si existen factores de riesgo que nos puedan predecir un fracaso si se acorta el tratamiento. Hay pues miles de tablas que recogen las duraciones cortas de tratamiento, y de hecho en los protocolos de práctica clínica que tenemos en el hospital también se contemplan duraciones más cortas del tratamiento. Y pues igual que comento la importancia de acortar tratamiento cuando sea posible, también comentamos la importancia de no acortar el tratamiento en estas situaciones, cuando existe un mal control del foco infeccioso, cuando existen infecciones graves o infecciones por bacterias multiresistentes, en aquellas localizaciones de difícil acceso para los antibióticos, como las infecciones osteoarticulares, cuando la respuesta inicial no ha sido adecuada o cuando el paciente presenta unos factores que hacen necesario prolongar el tratamiento, como inmunosupresión o presencia de material protésico. Y os dejo con mi compañera Gemma, que os va a comentar el consumo. Buenos días, soy Gemma Casarrubios y os vengo a presentar el consumo de antimicrobianos en nuestro hospital. Para llevar a cabo el análisis se ha utilizado como indicador las DDDs por cada 100 estancias. Este indicador se utiliza en todos los hospitales, tanto a nivel nacional como internacional, y es lo que nos va a permitir hacer comparaciones. En cuanto al consumo global de antimicrobianos en nuestro centro, vemos que hay un ligero descenso en el consumo. Estos datos concuerdan con los datos que tenemos de Castilla-La Mancha. Aún así, dentro de Castilla-La Mancha somos el tercer hospital en cuanto al consumo de antimicrobianos. Aquí están reflejados el top 5 de los 5 antimicrobianos más consumidos en cada uno de los últimos años. Destaca que antibióticos de amplio espectro, como es el meropenem, en estos últimos años se han ido posicionando dentro de los primeros puestos. A continuación, si nos centramos en el grupo de antimicrobianos que se monitorizan más estrechamente desde el SESCAM y que forman parte de nuestros indicadores PROA, podemos observar que el consumo de carbapenemes ha incrementado notablemente en los últimos años, principalmente a expensas de meropenem. Y dentro de Castilla-La Mancha somos el hospital con un mayor consumo de carbapenemes. En cuanto a los antisarnoglucopéptidos, el año con mayor consumo es el año 2021, principalmente es a expensas del linezolid. Y aquí en esta gráfica está reflejado el consumo de linezolid frente a vancomicina. Podemos observar que el consumo de linezolid se mantiene bastante constante y está bastante por encima del de vancomicina. Y respecto a los nuevos antimicrobianos de amplio espectro, la tendencia de consumo se mantiene bastante constante, y destaca que, por ejemplo, en el año 2022 el coste es bastante superior, a pesar de no ir correlacionado con un aumento del consumo. Esto se podría explicar por las nuevas cefalosporinas de nueva generación y los nuevos antimicrobianos que presentan un mayor coste. Y en esta diapositiva está reflejado el manejo de la terapia secuencial en aquellos antimicrobianos que presentan una elevada biodisponibilidad por vía oral. Se ha analizado su consumo por vía oral y por vía intravenosa. Vemos que son similares, incluso algo superior por su uso por vía oral, siendo el coeficiente superior a 1. Y doy paso a mi compañera. Hola, buenos días. Yo soy Sonia. Muchos de vosotros me conoceréis a través del teléfono y mejor que me pongáis cara. Bueno, nosotros venimos a contaros y contextualizar que esto no es un problema que nos cuentan otros, y que veamos cuál es el problema local que tenemos nosotros aquí. En principio, no voy a extenderme mucho en cuáles son las funciones de microbiología, ya nos lo ha contado Alicia,
Pero bueno, es una labor que nosotros forma parte de nuestra rutina y nuestra práctica asistencial diaria. Pero creemos que es un problema tan importante que necesitamos aunar nuestros esfuerzos y no luchar de manera individual, sino que hacerlo en grupos multidisciplinares, ¿no? Y que vemos que es un problema que conseguiremos mayores resultados si lo hacemos en grupo y conseguimos más adeptos. Para eso estamos aquí. Bueno, entonces, microbiología, aparte de los informes acumulados, que ahora veremos cómo poder consultarlos, y manuales de toma de muestras, colaboración en la elaboración de tratamientos locales y informe y asesoramiento de todas las bacteriemias, también a través del grupo PROA hemos tenido una nueva función, que es la prescripción o la revisión de todos los pacientes que tienen prescrito un antibiótico desde urgencias. Valoramos si tienen una muestra representativa, si el tratamiento está ajustado a las guías locales, si tiene cultivos previos, que es más fácil poder nosotros evaluar eso. Y en base a las pruebas que realizamos en el laboratorio, pruebas rápidas, y en los cultivos microbiológicos, vemos si el tratamiento empírico es adecuado, y por eso hacemos asesoramiento. Vale, nos parecía importante que es un foro en el que podamos comentaros cómo acceder a esta documentación. En la intranet, dentro del hospital, en los servicios asistenciales estamos nosotros, y veis que ahí hay un manual de recogida y de transporte y conservación de muestras. Está claro que la particularidad de las enfermedades infecciosas nos da como ventaja que se puede llegar a un diagnóstico etiológico y saber qué fármaco, qué antibiótico es activo para esa infección. Y no hacemos nada si la toma está mal recogida. Muchas veces cuando nos consultáis os tenemos que decir muestra no recibida en el laboratorio o hemocultivo contaminado. Es una pena, ¿no? Y sí que queríamos incidir en que podéis consultarlo y que lo divulguéis en vuestros servicios y sobre todo lo comuniquéis a personal de enfermería. Ahí también están los datos de sensibilidad antimicrobiana acumulada y los vamos actualizando anualmente. Los últimos son del año 2022. Además, también se pueden consultar a través de los documentos en la carpeta de protocolos y políticas. Se pone que está ahí todas las sensibilidades de los distintos microorganismos, están evaluados por distintos servicios, por distintas competencias, distintos ámbitos: hospitalario, atención primaria, urgencias, distintos servicios y la N significativa, por distintos tipos de microorganismos, distintos tipos de muestras. O sea que no queremos abrumaros, ahora no es el foro adecuado para esto, pero sí que nos parecía importante que supierais dónde están estos datos. Vale, pues para contextualizar, ya nos lo ha explicado Alicia y vemos que es un problema, pero para saber qué es lo que está pasando en nuestro área, nos parecía importante hacer, y así nos lo indican, una vigilancia de ciertos microorganismos con mecanismos de resistencia tan importantes como son las enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Y vemos que la tendencia, bueno, hay un hueco, es obvio, en los años de pandemia, donde no hemos sacado los datos, entre otras cosas porque estábamos ocupados en otros temas, pero sobre todo porque podrían estar sesgados. Entonces, bueno, hemos obviado esos años y vemos que la evolución es descendente, ¿vale? O sea que es verdad que podríamos ser optimistas. Los datos actuales del 2022 estamos en un 11,7% de Klebsiella pneumoniae productora de BLE y en un 10% de Escherichia coli productor de BLE. Vale, estos datos son groseros y es verdad que nos permiten ser optimistas, pero nos van a durar, creo, 3 diapositivas. En cuanto a la evolución de Klebsiella y de enterobacterias productoras de carbapenemasas, que son enzimas que hidrolizan los carbapenémicos, también podemos ver que la evolución es descendente. El problema es más acuciante en Klebsiella pneumoniae. Hemos visto que en los últimos 10-15 años se han diseminado de manera espectacular clones que llamamos de alto riesgo y que han hecho que Klebsiella pneumoniae tenga muchísima más resistencia a los antibióticos en proporción que otras enterobacterias como Escherichia coli, donde vemos que este mecanismo de resistencia es prácticamente anecdótico.
Pero sí que es verdad que hemos visto, y eso ha hecho que en microbiología, debido a estos datos, cambiemos nuestra forma de trabajar e implementemos pruebas rápidas que nos permitan conocer si el microorganismo que está implicado en esta infección produce este tipo de resistencias. Hemos cambiado nuestra forma de trabajar y hemos implementado pruebas rápidas, como ahora veréis. Bueno, en cuanto a otro microorganismo de especial vigilancia, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, también vemos esa tendencia descendente, que es lo que se está publicando en los últimos años y que ahora permanece constante y está en torno a un 25%. Pero estos datos, como decía, de manera grosera, así dichos, es verdad que parece que se están haciendo las cosas mejor. Pero si nos comparamos con los datos que se publican en el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades a través de la red de vigilancia EARS, que obtiene todos los datos, donde nosotros también participamos y enviamos nuestros datos de microorganismos aislados de muestras invasivas, como son hemocultivos y líquido cefalorraquídeo, vemos que esos porcentajes de resistencia son incluso mayores que los porcentajes globales. Es decir, la resistencia en microorganismos que producen infecciones más graves son más resistentes que en las que producen infecciones mucho más banales, por así decir, ¿no? Y entonces, comparándonos a nivel nacional, incluso con Europa, vemos que estos mapas que nos proporcionan, que es un mapa de color donde la intensidad del rojo nos indica que hay más porcentaje de resistencia y la claridad menos porcentaje, pues nos situamos en la media nacional y estamos en un 17% de resistencias de E. coli productora de bacteriemias. E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación en hemocultivos. Si nos centramos en Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa en bacteriemias, todavía nos parece mucho más llamativo, que incluso estamos en un nivel superior a la media nacional. En Guadalajara estamos en torno a un 15% de resistencias, que es mayor a la media que os habíamos comentado anteriormente. Es decir, que esto ha hecho que nosotros, cada vez que detectemos una Klebsiella en una muestra invasiva como en un hemocultivo, os demos una información mucho más rápida de si tiene este mecanismo de resistencia o no. En cuanto al Staphylococcus aureus resistente a meticilina, nos ocurre lo mismo. Las cepas que aislamos en hemocultivos son mucho más resistentes, en torno a un 30%, ¿vale? Comparado con a nivel nacional estamos igual y a nivel europeo pues un poquito peor. En los países siempre del sur y del Mediterráneo y del sur de Europa estamos con el consumo más elevado y por supuesto con las resistencias también más elevadas. También nos parecía importante recalcar que en los últimos años está apareciendo brotes que están asociados a un abuso del antibiótico y también a otros factores, como por ejemplo la diseminación cruzada, que no nos podemos olvidar que es un problema también muy importante, donde la prevención también es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y en los últimos años también ha habido brotes de epidermidis, de Staphylococcus epidermidis resistentes al linezolid. Y una cosa que nos ha llamado muchísimo también la atención es la diarrea asociada al consumo de antibióticos. En los últimos años está aumentando un montón el número de casos de diarrea asociada a Clostridioides difficile. Por eso, bueno, como conclusión, desde microbiología queremos incidir en que es muy importante hacer la toma de muestra adecuada, que tenéis los protocolos en la intranet para poder consultarlos, que estamos para cualquier duda que tengáis, que también hay una serie de cartelería en los distintos controles para que sepáis y sepa la enfermería en qué tipo de contenedor hay que recoger la muestra, porque sin eso no hacemos nada. Que tenemos cada vez más, que la microbiología se ha convertido en un servicio asistencial 24 horas, que cada vez hacemos pruebas más rápidas de biología molecular, que los cultivos, en cuanto recibimos las muestras, se procesan, luego podemos obtener resultados más rápidos, también con cultivos estériles, que nos indican, y además a través de antibiogramas e informes preliminares, que el tiempo se estreche entre el tratamiento empírico y el tratamiento dirigido, y eso nos permite tener confianza también en poder desescalar antibióticos, que también encontraréis últimamente en los informes de los antibiogramas esta máscara que indica que hay antibióticos que necesitan una exposición incrementada o un aumento de dosis o un intervalo más corto en la frecuencia. Y bueno, sobre todo recordar también que en gram positivos es importante que se use más la vancomicina,
porque es un antibiótico que desde su descubrimiento ha mantenido espectaculares porcentajes de sensibilidad, no ha habido, las resistencias se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. Y en gran negativos, ojo con los carbapenémicos, que estáis viendo que tenemos un problema muy importante y que en cuanto yo entiendo que se utilicen de manera empírica, porque están así en muchos protocolos, pero después deberíamos de tener el objetivo de optimizar este tratamiento y ahorrar el consumo de estos antibióticos. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, yo soy Carmen Benito, me conocéis, trabajo en la UBI y formo parte de la parte clínica del PROA junto con Marta, Marina y Mónica, ¿vale? Nuestro día a día, bueno, pues funcionamos con la base de datos que ha comentado Alicia. Nosotros llegamos por la mañana, abrimos nuestra base de datos y ahí están volcados todos los pacientes que tienen una indicación de seguimiento PROA, ¿vale? Es decir, pacientes que llevan más de 7 días con antibiótico, me da igual el antibiótico, puede ser una ampicilina simplemente, pacientes que tienen prescrito un antibiótico desde urgencias, que lleve 1, 2, 3 días, no hace falta que sean 7 días, pacientes con antibiótico restringido de muy amplio espectro o de última generación, ¿vale? Y pacientes con bacteriemias. En este último caso, en el caso de las bacteriemias, la inclusión es manual, es decir, se nos avisa desde microbiología, ¿vale?, que hay una bacteriemia y nosotros incluimos manualmente al paciente y empezamos a seguirlo desde ese momento. Y fijaros que en el periodo desde inicio de abril hasta final de octubre, que son 7 meses, hemos revisado un total de 1.222 pacientes. Lo revisé ayer en concreto para daros una cifra más actualizada y hasta ayer, bueno, pues había en torno a unos 1.400 pacientes, algo más de 1.400, ¿vale? ¿Y por qué desde abril? Pues bueno, pues porque desde abril hemos incluido a todos los servicios del hospital como servicios prescriptores excepto pediatría, ¿vale? Trabajamos con todos los servicios del hospital excepto pediatría. Antes de abril empezábamos a rodar y trabajábamos solo con cirugía general y geriatría. Vale, fijaros en la tabla de la derecha, las recomendaciones van aumentando, es decir, cada mes hacemos más recomendaciones, fundamentalmente porque estamos empezando a rodar y cada vez incluimos, bueno, pues más indicaciones de seguimiento de paciente. En concreto, la prescripción desde urgencias se ha incluido hace muy poquito y por eso todos los meses hacemos más recomendaciones, pero esa no es la idea. La idea es, y otra de los labores del PROA es la formación de prescriptores, ¿vale? De esa manera vamos a conseguir adecuar el tratamiento, ¿vale? Eliminar, bueno, errores de prescripción y costumbres de prescripción que tenemos muchos todos los días y de esa manera disminuir las recomendaciones. De hecho, como os comentaba antes, los servicios que llevan más tiempo trabajando con nosotros, que son cirugía y geriatría, se nota mucho que las recomendaciones cada vez son más innecesarias, ¿vale? ¿Qué tipo de recomendaciones hacemos? Bueno, ahí tenéis a nuestra amiga la Klebsiella. Bueno, pues las recomendaciones que hacemos son suspender antibiótico por datos microbiológicos o clínicos, suspender por duración prolongada. De hecho, los días de tratamiento innecesario en este hospital son un problema también. Asociar o quitar antibióticos según datos microbiológicos o cambiar antibióticos según datos microbiológicos. Estas cuatro tipos de recomendaciones suponen aproximadamente el 70% de todas las recomendaciones que hacemos. También recomendamos iniciar tratamiento antibiótico en el caso de las bacteriemias, como os comentaba antes, cambiar la vía de administración y en concreto la terapia secuencial, que muchas veces se nos olvida cuando está indicada, realizar pruebas adicionales, y aquí incido mucho en la toma de muestra, aunque os parezca mentira, hay pacientes en la planta con infecciones graves que no tienen ninguna muestra de ningún tipo, ¿vale? Y revisar pauta posológica. El total de recomendaciones en esos 7 meses pues han sido 426, que vienen a ser en torno a un 40% de todos los pacientes revisados, ¿vale? Y si veis abajo, se ve un poco mal, pero bueno, algo más del 70% han sido aceptadas y algo más del 20% rechazadas o ignoradas. Esto, y vuelvo a incidir en lo que han comentado Alicia, las recomendaciones de PROA no son impositivas. Nosotros recomendamos, pero no obligamos a nadie. Es decir, el clínico decide si acepta la recomendación o no. Y de hecho tampoco podemos actuar sobre el paciente ni podemos cambiar un tratamiento de PharmaTools ni pedir ninguna prueba. O sea, lo único que podemos hacer es escribir nuestra recomendación y que quede ahí, ¿vale?
Datos importantes que queríamos presentaros también, la cantidad de tratamientos antibióticos inadecuados o inapropiados. Me refiero a que no cubren al germen, que la posología es inadecuada, que en función del foco también son inadecuados. Bueno, pues fijaros, hasta un 39% del total de prescripciones son inadecuadas. Y de hecho esta cifra se acerca a la cantidad de recomendaciones que hemos hecho en esos 1.222 pacientes. De los inadecuados, bueno, 43% empíricos, 50% profilácticos y curiosamente un 7% de dirigidos. El plan terapéutico especificado en historia clínica, es decir, le voy a mantener el antibiótico 8 días y luego lo voy a suspender. En muy pocos casos aparece reflejado en historia clínica. De todos los pacientes analizados, solo un 14% del total tenía un plan terapéutico especificado. Y un dato que nos ha parecido importante y que supone también una carga de trabajo es confirmar o desconfirmar la alergia a antibióticos, en concreto, sobre todo, a penicilinas. Y nos hemos dado cuenta que el 95% no son alergias. ¿Qué pasa cuando un paciente se sospecha una alergia y te la crees, ¿no? Pues al final acabas pautando un antibiótico que probablemente tenga más espectro que el que podías haber pautado y genere más toxicidad y más resistencias. ¿En qué estamos ahora? Bueno, pues en nuestra actividad Proa Futura hemos empezado a hacer feedback ya con los servicios con los que trabajamos. Con geriatría y con cirugía ya hemos hecho muchas reuniones, pero bueno, ya nos hemos reunido en concreto con oncología y bueno, hemos iniciado una guía de manejo de enfermedades infecciosas más frecuentes en el paciente oncológico en conjunto y creo que va a ser muy útil. Estamos en vías de conseguir la certificación del PROA hospitalario según la normativa del plan regional. La idea futura también es crear un circuito de manejo del paciente con sospecha de alergia a un antimicrobiano. Tenemos pendientes las reuniones con los diferentes servicios clínicos para hacer feedback, como comentábamos antes y ha comentado Alicia, y el plan formativo para los especialistas en formación. Y para terminar, bueno, pues los aspectos claves para optimizar el uso de antimicrobianos, evitar el sobretratamiento es fundamental, esa falsa sensación de seguridad que nos da el antibiótico todavía pautado. En infecciones graves, iniciar el antibiótico lo más precoz posible y eso está más que descrito en todas las guías, idealmente en la primera hora. Reflejar en la historia clínica la indicación del tratamiento antimicrobiano y la duración prevista. Obtener muestras representativas en el momento adecuado, seleccionar el antibiótico más apropiado en función del sitio de infección y la epidemiología local, una dosificación adecuada al tipo y foco de infección y las circunstancias del paciente, indicar la terapia secuencial, que está indicada en muchos casos y de hecho yo en concreto de esto he aprendido mucho con el PROA. Ajustar el antimicrobiano a la evolución clínica y a los resultados microbiológicos y optimizar la duración. Como os decía, los días de tratamiento innecesario son un problema también en este hospital. Y daros las gracias por vuestra atención.